aprendemos toda la palabra de Dios, una. Y el otro es que nadie puede decirme, lo dijo por mí, porque es lo que tocaba. Amén. Y es algo muy interesante, hermanos. Yo creo que Dios va a hablar en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, versículo 36, 15, 36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda la Siria, Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Capítulo 16. Pablo fue primero a Derbe, luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Habla nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú des palabra a tus siervos, Señor, y hables al corazón de cada uno de mis hermanos, y que tú, Señor, edifiques tu casa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Dios. ¿Pueden sentarse? Amén. Le damos la bienvenida a David y su esposa y su familia que está con nosotros. Le damos un aplauso de bienvenida, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Cada uno de ustedes que está en la casa del Señor, y estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Y platicaba con mi esposa, hermanos, y les decía que, oye, si tuviéramos un trabajo secular, me decía ella, ya nos hubiéramos pensionado, ya nos hubiéramos jubilado. Y digo, qué bueno que no tenemos un trabajo secular. Qué bueno que tenemos el ministerio. Porque el ministerio, hermanos, cada día aprende uno más. Cada día creces más en el camino de Dios. Nunca tienes límites, siempre estás creciendo, siempre estás aprendiendo, siempre estás, hermanos, y es algo poderoso, es algo tremendo. Y aquí, hermanos, vamos a ver algo muy importante, precisamente acerca de crecer en el Señor, ¿verdad? Recuerden en el capítulo 15 se decidió sobre un concilio. Las iglesias, Pablo había predicado a todas las iglesias gentiles, y había muchos gentiles que se estaban convirtiendo a Jesús. Y todos los que estamos aquí, pues no somos judíos, somos gentiles. Le damos gracias a Dios porque en Hechos 15 se definió algo que es para todas las iglesias gentiles como nosotros. Escúchenme bien. Recuerden que había una disputa sobre que si los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés, ¿verdad? Guardar el sábado, las fiestas, guardar, hermanos, la dieta que los judíos usan, ¿verdad? No comer ciertos alimentos impuros. Y entonces querían que los judíos que se estaban convirtiendo, querían que los gentiles guardaran todas estas cosas. Entonces se hizo un concilio para decidir qué era lo que nosotros, es algo histórico, hermanos, es algo importante, es algo que trasciende hasta nuestro tiempo, qué era lo que nosotros teníamos que guardar como iglesia gentil. Entonces ellos decidieron, el Espíritu Santo decidió, ¿verdad? Algo importante que está en Hechos 15:36. Si lo pueden poner en la pantalla. En Hechos 15:36 dice, no, después de un tiempo, Pablo dijo, perdón, no, ese es el versículo. Hechos 15:28. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles sobre ustedes ninguna ¿qué? Ninguna carga, porque si los judíos para ellos era una carga, entonces dijeron, no queremos que los gentiles que se convierten al Señor tengan una carga mayor, ¿verdad? Porque es una barrera.
Porque, hermanos, imagínense los gentiles que se estaban convirtiendo en los hombres, tener que circuncidarse, era una operación, ¿verdad?, que se hace en los hombres y que de alguna manera es dolorosa y de alguna manera, hermanos, es una barrera para que la gente crea en el Señor. Y a veces hay iglesias y nosotros podemos también tener barreras en nuestra vida. No, para ir a la iglesia tienes que ir a las faldas hasta arriba, con un peinado de esta manera, vestirte de esta forma. Entonces la gente ya tiene sus barreras, sus reservas. Entonces dijeron, ¿para qué ponemos esas cargas a los gentiles? Aquí dijeron, en el versículo 29 dice, tres cosas tenemos que guardar como iglesia, ¿verdad? Deben de abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de la idolatría y todo eso, hermanos. Tenemos que impedir no adorar ídolos. El único que merece la honra es Jesús. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Luego dice de comer sangre, consumir sangre. Así que si le gusta la morcilla, la moronga y todo ese tipo de cosas, la Biblia lo prohíbe. No es la única cosa que los gentiles tenemos que guardar. Y de comer ahogado. ¿Qué es ahogado? Los animales que no son desangrados, ¿verdad? Que mueran atropellados o que mueren dándole vuelta a la gallina por el cuello. Que no mueren desangrados, esas cosas. La Biblia dice que tenemos que guardarlas, no comerlas. ¿Como pueblo qué? Gentil, como iglesia gentil. Entonces, hermanos, Pablo y Bernabé vieron esto como algo importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, no somos salvos, escúchenme bien, por nuestros esfuerzos humanos, por guardar ciertas cosas, ciertos ritos. Hay gente aún, ¿verdad? Iglesias que proclaman, si no guardas el sábado, estás en pecado. Hay iglesias que aún, hermanos, tienen que hablar hasta hebreo para que Dios los escuche. Tienen que hacer ciertos ritos, ¿verdad?, de la ley para que Dios los escuche. Cosas que se han levantado, hermanos, en contra de la libertad de la iglesia. Cuando ahí se decidió, hermanos, en ese concilio se decidió que nosotros no tenemos que guardar ni el sábado, ni tenemos que guardar, hermanos, cosas de la ley. Simplemente, hermanos, darle la gloria a aquel que lo merece, que se llama Jesús, a que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y somos salvos por gracia, por el amor inmerecido de Jesucristo que tuvo por nosotros y cargó con nuestros pecados. Pero entonces aquí, hermanos, ya cuando tenían la decisión, tenían que enviar las cartas. Muchos, ¿verdad?, se gozaron. La iglesia empezó a crecer. ¿Están conmigo, hermanos? Y de repente, hermanos, Pablo le dijo a Bernabé, pues vamos a visitar a los hermanos del primer viaje misionero que hicieron. ¿Se acuerdan? El primer viaje misionero. Entonces dijeron, vamos a visitar a los hermanos. ¿Y qué dijo, hermanos, Bernabé? Pues quiero que vaya mi sobrino Juan Marcos conmigo. ¿Y qué dijo Pablo? Se opuso, dice aquí la Biblia, determinantemente, que no iba. ¿Por qué? Ahí dice en la Biblia, porque los había abandonado. ¿Se acuerdan que los había abandonado antes? Vio que las cosas no eran fáciles, que no era irse a tomar fotografías ahí a los países donde ellos iban, a las ciudades donde iban a ellos a hacer misión, sino que de veras iban a enfrentar oposiciones satánicas y oposiciones diabólicas y oposiciones idolátricas y de pecado, hermanos, en esas culturas de la gente. Entonces, Juan Marcos se regresó y Pablo ya no quería ¿qué? Ya no quería llevarlo, porque era una persona que no se podía confiar en él. Yo quiero que toquemos estos dos ejemplos. El ejemplo de Juan Marcos y el ejemplo de Timoteo. Juan Marcos, hermanos, no se podía confiar en él. Era una persona que los había abandonado. Y yo creo que todos los jóvenes y todos, hermanos, que estamos aquí, cuando somos responsables en nuestro trabajo, nos ascienden porque somos responsables, porque somos comprometidos. Y Juan Marcos era una persona que había abandonado a los apóstoles. Entonces, determinantemente Pablo dijo, y a veces, hermanos jóvenes, padres, tenemos que aprender a decir no. Porque muchas veces, hermanos, yo he visto niños llorando en las calles, en las tiendas, ahí en el Walmart, y quieren un juguete y están llorando. Y si no se lo compran, hacen berrinches, se tiran al suelo. Y los papás están ahí, ay, mijito, no, ya se lo voy a comprar. Y se lo compran y todos lo dicen que sí. Y cuando le dicen que no, porque va a crecer ese niño, y cuando pregunten en el trabajo, oye, ¿me das permiso de ir a la hora que yo quiero irme de mi trabajo para ir a hacer una fiesta o hacer esto? Le van a decir que no. A la novia a lo mejor le dice que no. Después le dicen que no le prestan el carro y después se quiere cortar las venas con un pepino, ¿verdad? Porque dicen que no, está todo deprimido, porque no ha aprendido que hay cosas que son no.
¿Y qué? Pablo fue determinante. ¿Y qué dijo? No, no va con nosotros. Porque él tenía que aprender, hermanos, algo importante, a ser útil en las manos de Dios, ¿verdad? Ese no, lo aprendió él de tal manera que fue útil. En 2 Timoteo 4:11 dice la palabra de Dios. Fíjese bien, pasando el tiempo, porque Bernabé se llevó ¿a quién? A Juan Marcos. Y yo creo que Bernabé era un hombre que formaba gente, formaba obreros, formaba líderes. Dice aquí, solo Lucas está conmigo, le dijo Pablo a Timoteo. Trae a Marcos contigo cuando vengas. O sea, este mismo personaje. Porque me será ayuda en mi ministerio. O sea, ya era una persona que había sido formada, aprendió la lección. Y Pablo también, ¿verdad? Fue humilde, dijo, pues tráiganlo, porque me es útil para la obra. ¿Cuántos que estamos aquí, hermanos, tenemos que aprender? ¿Cuántos los que estamos aquí tenemos que aprender? Dijimos que tenemos que aprender, amén. A ser personas comprometidas, personas, hermanos, que somos útiles en todos los aspectos, ¿verdad? Pero más que todo en las cosas de Dios. Pero algo que tenía que aprender, hermanos, Juan Marcos precisamente era una lección importante, el tomar la cruz cada día. En Lucas 9:23 la palabra de Dios dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Lo repito, si alguno quiere ser mi seguidor, dijo Jesús, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y síganme. Tome su cruz cada domingo. ¿Verdad que sí? ¿Sí, hermanos? ¿Cada domingo? ¿Cada Semana Santa? ¿Cada cuándo? Cada día. Porque cada día tenemos que aprender a tomar decisiones donde tenemos que negarnos a nosotros mismos. Donde que a veces, hermanos, queremos algo, pero no es porque ya, ¿verdad? Como padre, a lo mejor soy casado, o como joven tengo que tomar una decisión, pero tengo que sacrificar mi egoísmo, ¿verdad? A veces como padre quiero comprar cosas que ya no son para mí porque estoy casado, porque tengo familia. Tengo que pensar antes en mis hijos, que si ya comieron, si tienen suficiente para la renta. Entonces ya no estoy pensando de manera egoísta. Porque a veces pensamos como adolescentes, como jóvenes. Tenemos que aprender a sacrificarnos. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Tome su cruz, ¿cuándo, hermanos? Cada día. Porque a veces eso ha pasado, ¿verdad? Hay personas que gastan en cosas innecesarias que no son útiles para el hogar, para la familia. Y son personas que están pensando nada más en ellos mismos, en esos rines grandotes para la troca. ¿Qué quiero rines para la troca? No, pues no hay, oye, pero falta acá la renta, falta esto, falta. Alabe a Cristo, hermana, den un aplauso al Señor. Y luego no, pues las mujeres también, ¿verdad? Tienen su manera de pensar, y más que todo acá en Estados Unidos, que es un poco más liberal el asunto, ¿verdad? Donde pues tú con tus amigos y yo con mis amigas y nos vamos hasta las barras. Yo he escuchado personas así, lamentablemente terminan en separación, en divorcio, porque son personas egoístas. Solo piensan en ellos mismos. Y la Biblia dice que tomes tu cruz cada día. Si quieres crecer en las cosas de Dios, toma tu cruz cada día, donde vas a morir a ti mismo. Como padre, como persona, como cristiano, tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Ya no es como yo quiero, sino como dice la palabra de Dios. Ya no es como yo deseo, sino como Dios me está guiando. No es como yo pienso, sino como Dios está conmigo. Y Timoteo tenía que aprender eso, hermanos. Tenía que aprender también, Timoteo, a disciplinar su cuerpo. Porque, hermanos, era falta de disciplina. Donde él se negó a ir otra vez a la misión, cuando los abandonó, cuando los dejó. Él a lo mejor tenía temor o cosas en su vida que no quería sufrir la persecución o sufrir cosas. Y en Corintios, 1 Corintios 9:27 dice la Biblia, si lo pueden poner, dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. ¿Cómo lo hace un atleta? Están, hermanos, corriendo, ¿verdad? Se abstienen de comer grasas, se abstienen de comer taquitos, hamburguesas, tripitas y todo eso, ¿verdad? Porque quieren ganar esa competencia. Nosotros no, ¿verdad? Entramos a todo. Pero los que son atletas, estoy hablando de los atletas, hermanos. Pero aquí dice la Biblia que tú te tienes que aprender ¿a qué?
a golpear tu cuerpo, que tu cuerpo te sirva a ti y no tú le sirvas al cuerpo. Porque a veces, hermanos, el cuerpo donde lo dejemos, ahí se queda. Déjelo en un sofá bien a gusto, sobre todo en el invierno, y no quiere venir a la iglesia. Cuerpo, tienes que ir a la iglesia. Muere, cuerpo. No, aquí estoy. Y se agarra la cobija más fuerte, ¿verdad? Ya está ahí. ¿Por qué no viene a la iglesia, hermano? Me quedé dormido, me quedé dormida. Reprenda las cobijas en el nombre de Jesús, te echo fuera, dígale. Y se levanta con ánimo. Pero muchas veces, hermanos, aquí dice, disciplino mi cuerpo como un atleta. Aquí dice, ¿verdad?, que debe de hacer, de lo contrario temo que después, dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. O sea, lo entreno para que yo pueda crecer, lo que pueda hacer, hermanos. Es algo importante que tenemos que aprender como padres, que tenemos que aprender, hermanos, como hijos de Dios, hermanos, aprender a ser personas disciplinadas. ¿Están conmigo, hermanos? A veces en la iglesia hay ensayos, en la iglesia hay prácticas, en la iglesia hay, hermanos, a veces queremos, no sé, somos disciplinados en todas partes, menos en la iglesia. Mira a qué hora llegamos. Alabe a Cristo. Y en el trabajo llega 10 minutos antes, porque si no, a lo mejor lo despiden, a lo mejor no llega, lleva tiempo, pero en la iglesia, hermanos, al cabo es para la iglesia. Si al cabo es para la iglesia, debe de ser lo mejor, porque es para el Señor. Lo mejor porque es para Cristo. Hermanos, y Timoteo y Juan Marcos tenían que aprender lecciones, hermanos, porque la libertad era para los nuevos creyentes, la libertad en Cristo, que no había ninguna carga sobre ellos de llevar, hermanos, la ley, de llevar, hermanos, normas de la ley judía. Era para que hubiera esa libertad, pero eso no significa que no tenemos que llevar la cruz. Eso no significa que no tenemos que pagar el precio. La salvación es gratis, hermanos, pero el discipulado tiene un precio, y es morir a nosotros mismos. Como cristianos tenemos que aprender a pagar un precio, hermanos, y es morir a nosotros mismos. Den un aplauso al Señor. Alabe al Señor. Hermano, pues tenemos ensayo, ¿verdad? Con los jóvenes tenemos que ensayar a tales horas, tal día, y si no, pues no hay práctica, no puede cantar. ¿Y eso qué es la iglesia? Están poniendo muchas reglas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen reglas en casa? ¿A qué horas comes? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas? ¿Verdad que sí? Y nos ponen reglas. Yo conocí a una señora, hermanos. No está aquí, ni le voy a decir el nombre. Pero vive... no. Tenía 3 hijos y su esposo. No le miento, pero hacía comida para cada uno lo que ellos querían comer. Y dije, pobres esposas, para que cada uno le quiera dar de comer cada día lo que le gusta, va a estar difícil, a menos que se casen con la mamá. Pero tenemos que aprender a ¿qué? A ser disciplinados en casa. Tienes que llegar a tales horas, tienes que hacer esto. Mire, la Biblia dice que Juan Marcos fue una persona útil porque aprendió. Hermanos, ¿sabes qué? En la iglesia, en las cosas de Dios, tenemos que ser personas. Qué bueno que nos tocó este tema, hermanos, ¿verdad? Porque tenemos que ser personas. Vemos el ejemplo de Juan Marcos aquí, que Pablo dijo no, que no vaya, ¿verdad?, al ministerio. Y Bernabé se enojaron, ¿verdad? Eso no quiere decir que se pelearon, se salieron, ¿verdad?, cada quien haciendo un trabajo para la obra de Dios. Pero Juan Marcos se fue con su sobrino, Bernabé se fue con Juan Marcos, y Pablo tomó a Silas y por ahí pasó por un lugar llamado Derbe y Listra. ¿Se acuerdan del primer viaje? Fue a Listra, fue a Iconio, y fue a Listra. Y Iconio fue donde casi los matan a pedradas, ¿verdad?, porque lo querían adorar. Y después dice la palabra de Dios que en ese lugar había un hombre, un joven llamado Timoteo, un joven que era un influencer, un joven, hermanos, que influía en las iglesias de Listra, en las iglesias de Iconio, un joven que se levantó como un ejemplo, hermanos. La Biblia dice, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en fe, en pureza, en amor. Sé ejemplo de los creyentes. O sea, no importa la edad que tengas, uno puede ser ejemplo de los creyentes.
Y se levantó como una persona de influencia. Pero esa persona, y que cuando lo vio Pablo, cuando la gente dice que hablaba bien de él, ¿qué hizo Pablo? Lo quería en su equipo de trabajo, lo quería en la misión. Quiero que tú me acompañes porque tú eres una persona de influencia, es una persona que da el ejemplo. Pero hermanos, algo muy importante. ¿Cómo aprendió Timoteo esto? Lo aprendió precisamente, hermanos, de su abuela y de su madre, ¿verdad? Ahí está en la palabra de Dios, como él fue de influencia, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:5, en 2 Timoteo 1:5, hermanos, dice la palabra de Dios: me acuerdo de tu fe, le dice Pablo a Timoteo, tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la primero que estuvieron llenos tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Quién fue el modelo para Timoteo? Su abuela y su mamá. Hermana, si usted viene a la iglesia sola, qué bueno. Esto es un ejemplo muy grande para sus hijos. Porque Timoteo era la tercera generación de creyentes. La tercera generación. Pero yo quiero decirles, hermanos varones, que ustedes son de más peso. Su influencia, su ejemplo es de más peso para sus hijos. Cuando el padre no hay comparación. Cuando el padre es ejemplo, hermano. Porque el padre Dios lo ha puesto como sacerdote, como profeta y como rey del hogar. Y eso le gusta, ser el rey. Sin dinero, con dinero, yo sigo siendo el rey. ¿Verdad? Hasta lo cantan. ¿Verdad? Decía mi papá, ya llegó el relleno. Sigo siendo el rey. ¿Por qué el hombre debe ser sacerdote? Porque un sacerdote es un intercesor entre Dios y los hombres. Usted, varón, es sacerdote de su hogar, de sus hijos. Usted debe de interceder ante Dios por sus hijos. Debe orar por sus hijos. Debe pedirle a Dios por su familia, que les sirva, que los guarde, que los bendiga. Usted es profeta porque un profeta habla y a través de su palabra bendice o maldice. A través de su palabra, de sus labios, ata o desata, trae vida o trae muerte. Por eso es un profeta. Cuando usted dice mi hijo es un vago, bueno para nada, usted está maldiciendo. Pero cuando usted está hablando, mi hijo va a ser una bendición, es un nombre de Dios, yo lo declaro para la gloria de Dios. Hermanos, es una persona que usted está usando la palabra para profeta. Y es un rey. ¿Por qué el hombre es un rey? Porque, hermanos, manda y dice lo que te tiene que hacer en la casa. Y sus chicharrones truenan. Por eso es rey. Dice la Biblia que Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar. Amén, hermanas. Aunque no digan amén, es amén. Pero ¿dónde están los ojos, hermanas? La cabeza. ¿Qué quiere decir eso, que el hombre es cabeza? Pues que tiene ojos para ver. Tiene visión a dónde lleva su hogar. Tiene visión a dónde van sus hijos. Tiene visión que va a hacer aquí a su familia en 5, en 10 años. Tiene una visión y trabaja en ello. Es el hombre visionario del hogar. No es nada más que tenga cabeza y que sepa mandar y que a mí me pongo los pantalones. ¿Dónde están los oídos, hermanos? En la cabeza. El hombre es cabeza. ¿Y qué dice Santiago? Que el hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y como que aprendimos al revés los versículos. Somos pronto para hablar y tardos para oír. Ni escuchamos y ya dijimos las cosas. Ni escuchamos nada, ni tenemos atención y ya hablamos cosas, hermanos, que lastiman, que hieren, que ofenden, porque no somos cabeza. Pero el ejemplo, hermanos, es importante. El ejemplo de Timoteo, hermanos, era su abuela y eran su madre. Él vio, hermanos, que ellas venían y se inspiraban, hermanos. Uno es ejemplo, hermanos. No es nada más declarar, no es nada más profetizar sobre tus hijos y bendecirlos. No, es que tú les pongas el ejemplo.
que tú seas un ejemplo para ellos de pasión por Dios. Mire, mis suegros, hermanos, eran personas humildes, pero llenas de pasión por Dios. ¿Por qué? Porque tenían misiones, atendían misiones en diferentes lugares. Yo creo que se llevaban a sus hijos, se llevaban a mi esposa. Y eso fue de influencia a mi esposa, ¿verdad? De alguna manera, porque ella de pequeña, como 12, 10 años, se convirtió, se bautizó al Señor, siguió adelante a Cristo y después empezó a ir a los ranchos a llevar las escuelitas de verano, ¿verdad? Y esa pasión, hermanos, impacta. Pero a veces, ¿cómo venimos a la iglesia? Hasta enojados. Hermanos, no los estoy regañando. Y si los está regañando, pues es la palabra de Dios. Ahí le dice al Señor. Pero era el tema que tocaba. Por eso me gusta versículo por versículo, porque eso tocaba, hermano. Y Timoteo estaba ahí, hermano. Estaba siendo, hermanos, influenciado por su abuela y por el servicio, hermanos. Es importante que nosotros aprendamos. Fíjense bien, ¿cómo puede ser ejemplo en pasión, en servir al Señor, hermanos? Que lo vean sirviendo con gusto al Señor. Amén, hermanos, adorando al Señor. Hermano, cuando te sientes con tus hijos ahí, hermanos, estamos levantando una iglesia no solamente para una generación o para 2 generaciones, sino una iglesia generacional, de generación en generación. Una iglesia que va de victoria en victoria, una iglesia que va de triunfo en triunfo, una iglesia que va de gloria en gloria, que va en aumento y no decayendo y disminuyendo. Porque cuando nosotros somos ejemplos, vamos a ser ejemplo para una generación y para la tercera generación. Timoteo era la tercera generación, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Porque ahí vienen nuestros hijos. Ahí vienen, hermanos, a ellos, ¿verdad? Ahí viene Julián, ahí viene Mía, ahí viene Mateo, ahí viene Vivi, ahí viene Benji, ¿verdad? Eliana, Danielito, o sea, y nos ven adorando. Levanten las manos, hermanos. Levántenlas más. Le dije en la mañana que parecen a Barney. Ese es Barney, ¿verdad? El dinosaurio que no le llega a las manos, ¿verdad? Está así. Hermano, estamos enseñando a nuestros nietos cómo adorar a Dios. Que lo vean levantando, derramando sus lágrimas, adorando al Señor, hermano, que su pasión es Dios. Su pasión es Cristo, que Él nos amó, nos salvó, nos lavó con su sangre preciosa y Él merece toda la honra, toda la gloria. Y que en el cielo, hermanos, habrá millones y millones adorando a Cristo Jesús, diciéndole: por tu sangre fuimos salvos, por tu sangre preciosa, hermanos. Hermanos, somos de esos millones. Aquí estamos entrenando, aquí estamos adorando a Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Debe de apasionarse del Señor cuando lo vean apasionado, hermanos, siendo ese ejemplo, hermanos. Eso va a ser lo que va a arrastrar, a impactar sus vidas, ¿verdad? Cuando vivimos la palabra, no solamente traemos la Biblia más grandota, ¿verdad? Para impresionar no sé a quién, ¿verdad? Cuando traemos la Biblia, cuando vivimos la palabra, cuando, hermanos, adoramos a Dios, cuando pasamos al altar con ellos, eso les impacta. Cuando pasamos al altar aquí a humillarnos y decirle: Señor, me humillo ante ti, yo necesito de ti. Eso lo va a impactar a sus hijos. Pero ahora, hermanos, en segundo lugar, ¿cómo ser ejemplo a ellos? Aproveche cuando quieren buscar de Dios. Apóyenlos. Porque después, hermanos, no van a querer. Y va a ser más difícil. Apóyelos cuando ellos quieran, hermanos, ir a los eventos, a los retiros, hermanos, a las convenciones. Es que es muy caro y que no sé qué. ¿Cómo piden a la iglesia? Hermano, por favor. ¿Cómo puede decir eso? Cuando su iPhone que le compra, hermanos, más moderno, no sé cuánto puede costarle. Yo tengo un 8 y ustedes están como el 14 o el 16.
lo que quieran estamos dispuestos a pagar, menos para la obra y menos para las cosas espirituales. Y es cuando más usted debe de invertir en la obra de Dios, porque si no, después le va a salir más caro, hermano. Le va a salir más caro las infracciones, las multas y cosas, hermanos, que va a pasar por consecuencias que tenemos cuando a veces nosotros somos duros de corazón y no permitimos, no somos ese ejemplo que debemos ser, hermanos, para nuestros hijos. Tenemos que aprender, hermanos, realmente. Yo he estado pastoreando 38 años, hermanos, y verdaderamente en mi corazón me duele cuando a veces he visto personas. Le digo, hermano, no tome esa decisión, no lo haga por usted. No lo haga por usted. Agárrese los pantalones. Sea hombre, dígale no y hágalo por sus hijos. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente no me han hecho caso. Y me duele en el corazón. No puedo hacer más. Pero yo quiero decirles, hermanos, líbrese del dolor. Tome la cruz y muera usted mismo y dígale, yo voy a ser ejemplo para mi hogar. Voy a ser sacerdote para mis hijos. Voy a ser profeta para mis hijos. Voy a ser visionario para mis hijos. Denle un aplauso al Señor, hermano. Tiene que aprender. Tenemos que levantarnos para una, para dos, para tercera generación, hermanos. Es lo importante que nos vean sirviendo. Un pastor me decía, hermano, ¿por qué usted, hermano que falleció hace unos meses atrás, qué le animó a servir al Señor, hermano? Decía, no, es que mi papá íbamos a la iglesia y me decía, véngase, mi hijo, vamos a quitar chicles a la iglesia. ¿Chicles? Que abajo en las bancas los hermanos ponían los chicles. Y nos íbamos a quitar chicles con una espátula. Pero mi padre ya estaba, que la iglesia que se quedara limpia. Nadie veía eso porque estaba abajo, pero lo hacían para Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? Usted haga las cosas para Dios. Porque ahí vienen sus hijos, hermanos. Ahí viene Mía. Ahí está mi esposa brincando. Hermano, que lo vean danzar, que lo vean animado, que lo vean gozoso. Amén, hermano. Siendo ejemplo, hermanos, siendo adoradores, aprovechar cuando ellos quieren el momento, hermanos, pagar el precio, ¿verdad? Amén, hermanos. No es caro, hermanos, es más caro las consecuencias. Es invertir en sus hijos, es invertir en lo que ellos hacen en un evento. Apóyenlos, por favor. Tenemos ahorita un evento en noviembre, ¿verdad? Que es el de los jóvenes, ¿verdad? Y tenemos que levantar jóvenes, hermanos, para el ministerio. Pero, hermanos, tenemos que tener visión hacia el futuro. ¿Están conmigo? Y aprovechar, escúchame bien, como padres debemos de apoyar a los líderes también. Debemos de apoyar a los líderes de la iglesia, a los líderes de jóvenes. No es fácil tener jóvenes. Si usted con 2 jóvenes o un joven ya a veces no encuentra la puerta, dijo. Imagínense 20 jóvenes o 30 jóvenes, ¿verdad? Que están aquí cada día, hermanos, y a veces no, es que en la iglesia no aprende nada, en la iglesia, y eso te enseñan en la iglesia, mijo. Eso te enseñan en la iglesia. ¿Cuándo pasa más tiempo, hermano? Mire, hice una cuenta. En la iglesia, los hijos están con nosotros a la semana, 168 horas. ¿Ok? Vamos a decir que 40 horas están en la escuela, le van a quedar 128 horas. De esas 128 horas, usted los trae a la iglesia 4 horas. Si usted viene, los trae el viernes y el domingo, ya son 4 horas aproximadamente. Ahora imagínense que nomás trae los domingos, nomás 1 hora a la semana. ¿Dónde aprenden más? ¿En la escuela o en la iglesia? Ahora de esas 4 horas, te quedan 124 horas, usted, vamos a ser justos, quedan 56 horas de sueño que no los puede ver, ni usted los puede ver a ellos. De esas 56 horas, le quedan 68 horas a usted despiertos en la casa. ¿Dónde pasa más tiempo? En la casa. 68 horas en la casa. ¿Están conmigo? ¿Dónde pasas más tiempo? ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién tiene más fuerza para enseñarle a los hijos? Los padres. ¿Pero dónde están los padres? En el celular.
en el iPhone, ahí están mandando textos a quién sabe quién, ¿verdad? Viendo videos de quién sabe quién, YouTube, Facebook, ¿verdad? Instagram, el TikTok, no sé qué tantas cosas ahí puede ver. Y a veces los hijos andan ahí, hermanos, cuando la Biblia, hermanos, habla que Timoteo aprendió, escúcheme bien, aprendió la palabra de Dios desde niño. En 2 Timoteo 3:15, ténganme paciencia, hermanos. 2 Timoteo 3:15, si lo tienen ahí, dice, desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te harán dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Hermanos, Carlos y todos, David, todos los que están aquí, tienen que tener visión. Escúchenme bien, visión para sus hijos. Yo veo a los niños pequeñitos, necesitamos ya rápidamente el cuarto de cuna, hermanos, ¿verdad? Pero más que todo, hermanos, yo veo a los niños en 5 años, sus hijos, los que tienen 15 tendrán 20, los que tienen, ¿lo ha pensado? ¿Con quién se casarán? ¿A dónde estudiarán? ¿Qué ejemplo usted? ¿Qué ejemplo se llevarán? A veces discutimos, peleamos cosas, hermanos, que no son tan importantes. Cuando el único recuerdo que se van a llevar nuestros hijos son los que están en casa. Es lo único que se van a llevar cuando vayan a estudiar otra parte, cuando se preparen, lo que vivieron en la casa. Ese tiempo de la comida, ese tiempo de la cena, ese tiempo de convivir. Y yo te animo, ¿verdad? Esta iglesia que estamos levantando es una iglesia, hermanos, para generaciones. Que sea una iglesia generacional, no solamente para la primera generación, sino la segunda, la tercera generación. Pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Ejemplo de adoración, ejemplo de buscar la presencia de Dios, ejemplo de dar a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Y por último quiero decirles algo importante, hermanos. Tengan cuidado, hermanos, porque estamos formando líderes. Aquí dice levantando a los jóvenes para el ministerio. Levantando líderes. ¿Qué levantaron la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo? ¿Un creyente o un líder? Un líder. ¿Sabe qué estamos haciendo en la iglesia, hermanos? ¿Qué debemos hacer en la iglesia? La iglesia no es una guardería. Tenemos que levantar líderes. Líderes que sean influencia, jóvenes que sean influencia y de poder y de pasión. Pero muchas veces, hermanos, protegemos. Quiero decir esto porque a veces los sobreprotegemos y no dejamos que crezcan, no dejamos que ellos maduren. En el asunto de que a veces en la iglesia, ¿qué le dijo el pastor, mijo? ¿Qué le dijo la pastora, mijo? ¿Qué le dijo el líder, mijo? Y cuando algo no le parece, lo puede decir. Pero estamos, hermanos, interviniendo en algo donde estamos evitando la formación de un líder que crezca, que sea responsable, que sea maduro en la fe. ¿Están conmigo, hermanos? Porque aquí lo que procuramos, hermanos, es que usted crezca en las cosas de Dios. Pero estamos hablando, hermanos, que Pablo y Timoteo, hermanos, esta es una palabra poderosa, hermanos, porque está volviéndonos otra vez. Si usted es una madre que está viniendo, sea apasionada por Dios, sea ejemplo a sus hijos, enamórese del Señor. Usted puede hacerlo, hermana. Usted puede hacerlo, puede levantar un hijo que sea una influencia positiva, un líder de Dios, un hombre que ama a Dios. Cuando yo, hermanos, me dio el privilegio el Señor de ser padre, recuerdo que tomé a mi hijo primogénito y le dije, Señor, lo levanté en brazos, lo presenté al Señor, digo, gracias por ser padre. Ahora ayúdame a ser un hombre de Dios para mis hijos. No un pastor, no un hombre perfecto, porque he cometido errores, pero un hombre que te ama. Un hombre que te sirve, que te ama con todo el corazón. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Señor, hazme un hombre de Dios. Hazme una mujer de Dios. Un abuelo de Dios. Yo estoy pidiendo a Dios y todavía sigo, Señor, guarda mi vida. Que sea un ejemplo para mis nietos. Porque quiero que mis hijos sean cristianos, no de primera generación,
segunda generación, tercera generación, cuarta generación, que te sirvan, Señor, de gloria en gloria, que te sirvan, que vivan para tu gloria, que vivan para tu gloria. Hermano, necesitamos padres así, madres así, apasionados, que sean ejemplo. Porque, hermanos, a veces, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia, estamos discutiendo en casa. Ellos están viendo eso. Nuestro ejemplo habla más que nuestras palabras. Dijo alguien, cállate porque tus hechos hablan más que tus palabras. Hermano, es tiempo de levantarnos. Amén. Es tiempo de levantarnos y decirle, Señor, gracias. ¿Cuántos se pueden levantar, hermanos, este día? Pónganse de pie. ¿Cuántos se pueden levantar y decirle al Señor, hoy tomo mi lugar, Dios, para ser ejemplo a mis generaciones, a mis nietos, a mis hijos? A ser un hombre que ama a Dios. ¿Y sabe qué puede hacer usted por los jóvenes, hermanos? No sé si hay una lista de jóvenes, pero cuando yo me convertí en la iglesia donde me convertí, había una ancianita. Y siempre que me veía me decía, Raúl, estoy orando por ti. Raúl, estoy orando por ti. Y eso cómo me ha sostenido, me sostuvo, hermanos. Que Dios la bendiga. Yo sé que el Señor escuchó sus oraciones porque había momentos de lucha. Como jóvenes tenemos luchas, tenemos tentaciones, tenemos pruebas. Usted no sabe, si usted tuvo tentaciones, imagínese ahora con los jóvenes de ahora. ¿Qué tipo de tentaciones están pasando? ¿Me están escuchando? Y Dios quiere levantarnos, hermanos, para ser un buen ejemplo para ellos. Y si esta generación, esta iglesia es de generación en generación, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprender también, hermanos, a darle a Dios con generosidad. Porque si esta generación logra algo, pero si usted no enseña a sus hijos, yo doy gracias a Dios porque en la mañana los padres pasaron con sus hijos a dar la ofrenda, a dar el diezmo. Porque si esta generación no aprende a hacerlo, la otra generación menos va a aprender a hacerlo, y en lugar de ir en aumento, va a ir en decadencia. Porque hay iglesias que están cerradas, ¿sí sabe? Sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque no hay economía, porque no hay fuerza, porque, hermanos, las generaciones no quisieron servir al Señor. Pero en este día, hermanos, yo alabo a Dios por nueva esperanza. Amén. Y que volvemos a levantar, levante sus manos. Vamos a adorar, a ver, hermano, vamos a adorar. Vamos a poner ejemplo, vamos a hacer esto de ser adoradores. Levanta tus manos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Señor, te adoramos. Oh Señor, que tu iglesia vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, Señor. Que seamos una iglesia generacional, Señor. Que nuestros hijos vivan para tu gloria, que nuestros nietos vivan para tu gloria, Señor. Oh, mi Dios, enséñanos a ser hombres de Dios, a morir a nosotros mismos, Padre, a morir a nosotros mismos, Señor, a quitar el egoísmo de nosotros, Padre, nuestros pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser ejemplo a nuestras generaciones, ayúdanos a ser ejemplo a nuestros nietos, ayúdanos a ser ejemplo, Señor, de amor por ti, de pureza, Señor. Obre nosotros esa vida espiritual. Hermano, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que no permitas que el enemigo se robe tu familia. Es más que declarar, es más que, hermanos, reprender. Es que tú seas ejemplo. Es que tú seas ejemplo a tus hijos. Es que tú seas ejemplo a tus generaciones. Oh, mi Dios. Oh, te adoramos. Ahí vienen sus hijos pequeños. Ahí vienen. Piensa en ellos, piensa en ellos, piensa en ellos. ¿Qué iglesia quieres para ellos? Tú eres el ejemplo, tú eres. Su amor, te adoramos. Y te muestre favor, Dios te mire con agrado. Gracias. Y te dé paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te guarde.
Gracias, Señor. y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Oh, apasionate, enamórate de Él. Humíllate al Señor, hermano. Es más que nunca lo necesitas. Más que nunca lo necesitamos. Oh, sí, Señor, en medio de este mundo de caos, de tinieblas, de oscuridad, necesitamos la luz. Padres que se levanten para hacer ejemplo. Familias que se levanten para hacer ejemplo. Oh, mi Dios. Dios te Llénanos de tu Espíritu Santo a los jóvenes, y Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. que Que nos vean enamorados de ti, apasionados y te en servirte, en buscar tu rostro, Señor. Dios te mire con Gracias, Señor. Perdónanos si no hemos sido ejemplo. Perdónanos si no hemos sido el ejemplo, Señor, que ellos necesitan. Oh, Padre, te adoramos. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos en alto, hermano. Levanta tus manos en alto. Te adoramos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos